Este compositor, director y orquestador es el autor de medio centenar de bandas sonoras para videojuegos, obras de teatro, documentales, series de televisión y películas. Dos de sus trabajos más conocidos y reconocidos para series de televisión son los que compuso para La Templanza y La Cocinera de Castamar. Si no se casa con Don Diego, Estoy encinta. Por el bien de la corona jamás debe saberse. tiene mucho que perder, mucho. Además, Iván Palomares ha obtenido, entre otros muchos reconocimientos, 2 nominaciones a los premios Goya. Una por su banda sonora para la película dirigida por Zoe Berriatúa, En las estrellas. Por eso se marchó a escribir a un lugar solitario. En las estrellas. Y en la pasada edición de estos premios, por su trabajo para la película de J. Linares, Las niñas de cristal. Tuvimos el honor de tenerlo en este podcast explicando el proceso artístico y creativo detrás de su trabajo para esta última película, Las niñas de cristal. Y ahora vuelve para contarnos su último proyecto, la banda sonora de la película para Netflix Eres tú, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Álvaro Cervantes, Silvia Alonso, Susana Baitúa, Gorka Ochoa y Pilar Castro. Hablemos. Iván Palomares, bienvenido de nuevo a Hablemos. Mil gracias por aceptar otra vez nuestra invitación. Nada, muchas gracias a vosotros por la misma, siempre es un placer. Bueno, vamos a hablar de Eres tú, pero antes te tengo que preguntar por tu segunda nominación a los premios Goya por tu banda sonora de Las niñas de cristal. ¿Cómo te sentó la noticia? ¿Cómo viviste el proceso? Pues hombre, te puedes imaginar una nominación en el mejor año que se recuerde de cine español, pues era una quimera y sobre todo con una película que se había estrenado en marzo, que había tenido ya su recorrido y que bueno, que era una película que al final estaba dentro del grandísimo repertorio de Netflix y que bueno, ahí estaba, ¿no? Es muy difícil competir contra las grandes y fue una sorpresa, fue una ilusión y bueno, pues muy contento, sobre todo muy agradecido. El proceso luego, evidentemente, de todos los Goya, pues al ser la única nominación de la película, pues hombre, se echa de menos más nominaciones para poder ir en equipo, ¿no? Y disfrutar un poco más y poder hacer un poco de peso. Pero bueno, hicimos una campaña de visibilización de la que estoy muy orgulloso, fue muy intensa, llegamos hasta donde pudimos, creo que ha sido muy beneficioso un poco pues para todo el equipo de la película, porque volvimos a poner un poco la película así en la psique, ¿no? Y se volvió a hablar de ella, que al final, pues bueno, de lo que se trata, ¿no? De poner en valor el trabajo no solo de la música, sino de todo el equipo de la película, que como digo, siempre digo, es una película donde hubo muchísima cohesión de equipo y donde todo el mundo se dejó la piel, que es lo que siempre se dice, pero es que es verdad, ¿no? Esta película, la verdad, la guardo con mucho cariño porque hubo sobre todo mucha comunicación entre equipos y mucha cohesión. Así que nada, solo puedo estar agradecido. ¿Sabes que hay un podcast que se llama Estoy bien y otras mentiras, que está creado y presentado por Mónica Regueiro? No, no lo Y conocía. no lo conocías, pues sobre todo ella habla sobre todo con actores o actrices. Y en uno de los episodios van Laura Galán y Aitana Sánchez Gijón. Justo hablan también de los Goya porque es después de que se celebraran y entonces Aitana Sánchez Gijón está explicando que su única nominación había sido el año anterior,
después de 35 años de carrera, que todo el mundo le decía que lo iba a ganar, que ella se lo creyó, que llegó a la Mm, gala de los Goya diciendo, bueno, vengo aquí a recoger mi premio y no se lo llevó. Entonces ella dice, yo creo que es mejor pensar que no te lo vas a llevar y estar convencido de que no te lo vas a llevar que creerte un poco lo que te cuentan las encuestas o los medios. ¿Cuál fue tu postura? A mí es que me dio Juan Bardem, el compositor, me dio un consejo muy bueno en la primera nominación. Eh, que él sabes que tiene un Goya y no sé si ha estado nominado 4 veces o 5, no lo sé. Pero me dijo en la primera nominación que yo iba como un niño pequeño, ¿no? O sea, ilusionado, pensando, no lo voy a ganar, no lo voy a ganar, pero jolín, y dijo, yo te voy a decir una cosa, hasta que no lo pierdas por primera vez, realmente en el fondo de ti te crees que lo puedes ganar, en el fondo, ¿no? Y entonces dije, anda. Y es verdad, porque esa ilusión de, oye, es una película muy pequeña, es una película casi desconocida, pero creo que se puede ganar. Pues cuando lo pierdes por primera vez, en el fondo tú ya tienes la tirita puesta, ¿no? Y dices, ¿cuánta razón tenía Juan? Es verdad que esto, bueno, pues la nominación, al ser un voto sobre todo ponderado dentro de la academia, donde sí que tiene un poco más de peso cada gremio, sí que creo que tiene más de relación con el trabajo que uno realmente ha hecho, ¿no? En cada disciplina. Porque ¿quién mejor que alguien de tu propio gremio para valorar cuál es el esfuerzo que se intuye detrás de una banda sonora, el oficio que se ha puesto sobre la mesa, un poco las dificultades que siempre tenemos, ¿no? Y entonces por eso la nominación me parece que es realmente un auténtico premio, porque hay una parte muy importante que la reconoce tu propio gremio. El resto, pues evidentemente responde a muchas otras variables de las que desde luego no tenemos control, ¿no? Que es la suerte de la película, la visibilidad de la película, el esfuerzo en marketing y en visibilizar esas nominaciones. Y luego, evidentemente, pues hay algunas candidaturas que sí que es verdad que tradicionalmente parece como que van un poco con efecto arrastre con la película. Eso, evidentemente, sin desmerecer el trabajo que hayan hecho los compositores o las compositoras. Pero lo que quiero decir es que a veces el pensar que el Goya recompensa específicamente una candidatura, creo que es un poco naif pensarlo así, ¿no? Responde un poco a la lógica de la película y de la película en su conjunto. Y a veces, pues bueno, hay otras candidaturas que a lo mejor tienen más peso, como la de dirección o la de interpretación, y hay otras que a lo mejor van más asociadas un poco al éxito de la película. Ahí has hecho, evidentemente, tienes que hacer un buen trabajo primero para estar nominado, un trabajo excelente. Pero luego creo que hay un punto ese extra del cual es un poco como una especie de vórtice o de agujero negro, del cual es un poco más difícil por la tradición que tiene la academia salirse, ¿no? Entonces, únicamente pues hay que seguir el juego y hay que ver si consigues un poco acaparar ese centro de atención, pues por lo menos para que se escuche tu trabajo, para que se vea y se pueda valorar, pero es muy difícil, hay muchísimos académicos y llegar a todo el mundo para que puedas justificar que tu trabajo es relevante frente al resto de nominados, pues hombre, pues hay que ir con muchísimo, bueno, pues con muchísima paciencia y luego teniendo en cuenta que tu trabajo no es el único, ¿no? Y que hay muchos trabajos excelentes ese año y que realmente cualquiera se lo puede llevar. Eso sí que es, creo que en los últimos años, desde que el voto ponderado como digo, de gremial está vigente, desde luego creo que no hay ninguna duda de que el resto de nominados y nominadas son trabajos apabullantes, ¿no? Y que realmente cualquiera se lo puede llevar. Por lo tanto, pues hombre, evidentemente, cuando no oyes tu nombre, no, pues te da rabia, pero luego pensando fríamente dices, bueno, pues si es que quien se lo ha llevado es que ha hecho un trabajazo. Y si se lo hubiera llevado mis compañeras, es que es lo mismo, es decir, que está perfectamente merecido, no puedes decir nada, por lo tanto lo único que puedes hacer es seguir trabajando, seguir queriendo trabajar y tomártelo con la mayor filosofía y optimismo del mundo. O sea, el premio auténtico de verdad es estar nominado. Hay gente, mira, Ramón Barea, ha estado sin nominación 80 y pico años, ha hecho un trabajo, uy, 80 y pico años, no, 40 y pico años de profesión, ha hecho un trabajo maravilloso en Cinco Lobitos, pero
no se lo ha llevado, ¿no? Y lo mismo que lo que decía John Williams, y él mismo se podría haber retirado este año y ha dicho, no, no, yo quiero seguir haciendo películas. Al final, lo que uno tiene que hacer es tener vocación y tener ganas de hacer películas por hacer las películas. Los premios, pues a veces vienen y van, pero no son relevantes para tu carrera o no deberían de serlo. Vaya rollo, ¿verdad? No, no, oye, es una explicación de una persona que está nominada a un Goya. Qué mejor persona para hablar de esto que tú. Desde luego yo no, claro. Pero dejamos el dulce pasado en el pasado y vamos con la película que no es la última, no es el último trabajo porque siempre estás trabajando, pero sí el último que estamos viendo, que es el de la banda sonora de la película para Netflix Eres tú. ¿Qué información te dio la directora Alauda Ruiz de Azúa antes de ponerte a componer? Pues estuvimos hablando sobre todo del tono, porque esta película lo que teníamos muy claro un poco en las conversaciones iniciales, no queríamos que fuera una banda sonora narrativa, ¿no? Ni descriptiva, es decir, que subrayara lo que ya está o de repente pusiera más énfasis en lo que hay debajo, en su texto, como a veces pues, pasa con los dramas. O sea, no queríamos convertirlo en un drama. El guión era un guión muy inteligente, es un guión muy inteligente, muy fresco, y no tenía mucho sentido añadir una música que sobreexplicara o que le añadiera una capa excesivamente dramática. Pero claro, por otro lado, al ser una comedia romántica, nos podíamos ir al lado excesivamente ligero, ¿no? Entonces, lo que para nosotros era fundamental era encontrar ese tono eh, justo, que no se quedara ni flojo ni demasiado, ni que la música fuera demasiada, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida con las conversaciones con Alauda y sobre todo, pues un poco identificar a través del tono a los personajes y las situaciones. Alauda quería hacer una comedia romántica, pero que tuviera un punto de autor. Entonces era quizás mantener el guión, pero hacerlo de manera un poco más fresca, más improvisada, eh, y no hacerlo quizás como una comedia más al uso, tipo vodevil, tipo gag y respuesta, ¿no? Sino hacerlo como más una película francesa, una película de autor francesa. Y ese fue un poco el tono de partida, ¿no? Y a partir de ahí entendimos, estuvimos hablando, oye, y entonces cómo ese toque un poco más afrancesado podría ayudar a generar este tono de comedia romántica, como de un poco de mundo no excesivamente complicado, pero que tampoco fuera demasiado naif, y que pudiera funcionar con la ligereza que requería la película. ¿Cuál fue la primera idea o la primera imagen o el primer color que se te vino a la cabeza cuando pensaste voy a ponerme o cuando te pusiste a componer? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pánico, porque yo venía pues no sé si era, no, yo creo que no era La Niña de Cristal, ya se había estrenado, no me acuerdo qué vino después. Eh, Seguramente algún trabajo para teatro o lo que sea, pero es verdad que veníamos de Netflix de La Niña de Cristal, que era una cosa muy densa, muy dramón, y de repente, claro, cambiar completamente a una comedia romántica que yo ya había hecho para televisión, pero precisamente en un estilo muy ligero, totalmente dentro de los arquetipos del género, ¿no? Y entonces me da un poco de pánico el pasarme de ligero, o al revés, pasarme de intenso. Y dije, no tengo ni idea por dónde puedo agarrar esta película. Y como siempre me pasa con el síndrome del impostor, siempre que me llega un proyecto, siempre pienso que se han equivocado el compositor. Pero bueno, como yo ya sé cuál es este proceso, pues me lo callo, empiezo a leer el guión y empiezo a entender y empiezo a entender pues quién es mi interlocutor, que en este caso era Lauda, que fue una persona maravillosa en ese proceso. Y entonces poco a poco pues ya vas un poco viendo y entendiendo cuál es la hoja de ruta que crees que mejor puede convenir para la película y a partir de ahí pues ya empiezas a hacer pruebas, ¿no? Sabemos que te gusta mucho no solo trabajar desde el inicio de la película, si puede ser, sino que también estar muy en contacto con los distintos departamentos que forman parte, ¿no? de todo el equipo. ¿Ha sido así en esta película también? Sí, sí, porque también o sea, empezamos antes del rodaje a trabajar, sobre todo porque también había una coreografía que había que realizar y esa fue realmente el primer bloque musical que compuse, que era una coreografía un poco loca
fue muy significativo porque yo al principio hice una coreografía excesivamente loca. Cogí un otamatone, mm, volví, o sea, hice unas travesuras musicales muy bestias, tan bestias que me pasé de frenada, eh, pero por kilómetros. Y entonces cuando se lo pasamos a la coreógrafa dijo, no, ¿qué hago yo con este material? ¿No? No sé qué hacer con este material, es excesivo. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar y a llevarlo un poco al terreno, un terreno más que tenía ese punto de locura también, porque era lo histriónico de la propuesta escénica, pero con un punto un poco más, bueno, pues más alejado, ¿no? Y un poco más sosegado. Y eso fue un poco el punto de partida y un poco la clave de lo que ha sido este proceso. A partir de ahí, en la comunicación con equipos ha sido sobre todo un poco pues, por rodaje, porque siempre me gusta ver dailies, para ver un poco cuáles son los tonos, los colores, un poco intuir cómo va a ser el montaje. Conocí al montador y porque también había participado en las líneas de cristal y por lo tanto pues podíamos hablar un poco también de cuál era el ritmo, de un poco de cómo iba a trabajar junto con Ángel eh, todo el montaje. Entonces, eso ya me pudo dar una idea de qué material estaba rodando Lauda, cómo lo estaba rodando y cómo se iba a montar. Por lo tanto, sí, yo creo que sí que hemos tenido un proceso de comunicación muy, muy fresco, quizás no tan intenso como la Niña de Cristal, porque no hacía falta tampoco entrar en el trabajo de diseño de sonido y tener esa colaboración, pero desde luego sí que he sentido que había mucha comunicación y sobre todo, pues bueno, pues muy buen rollo y eso ha sido sobre todo un proyecto muy positivo, muy, muy bonito, muy fluido y como con respuestas muy positivas, ¿no? En ese sentido es un proyecto casi modelo, ¿no? Ojalá todos fueran así. ¿Cómo conseguiste generar o crear o mantener la sensación de continuidad de la música durante toda la película? ¿De continuidad o de cohesión o de que tenga un sentido? Bueno, pues a través del el punto más sutil que encontramos para anclar un poco el guión musical, que era muy sencillo, muy simple, que es básicamente, mm, a ver, se vende como una película como si fuera un poco una comedia romántica con tintes de ciencia ficción, pero no tiene ciencia ficción, no, tiene más que ver con lo psicológico. Javier, que es el editor, tiene una especie como de don que cuando se besa con una chica tiene una especie como de revelación y puede como ver el futuro. Claro, realmente esto en psicología es una especie como de autoproyección de lo que nosotros pensamos esas vidas maravillosas que siempre tenemos con esa persona que vemos en el metro con la que nunca nos atrevemos a hablar. Y entonces esa vida en nuestra cabeza se forma y cuando se abren las puertas del metro y esa persona se va, ahí se ha acabado, ¿no? Entonces el mundo está lleno de esas vidas fantásticas jamás realizadas. Y creo que un poco el personaje Javier le pasa, ¿no? Que realmente el don que tiene es un poco el proyecto de su imaginación. Pero evidentemente dentro de la fantasía de la comedia romántica, pues ahí está la duda y tampoco además es necesario saber si es real o si no es real. Pero para mí era importante en esos momentos de flashback, en esos momentos de repente de duda que se plantea en la película, aprovechar para cambiar un poco ese tono, ¿no? Y meter un poco aquello que en el fondo sustenta y con el que intuyes que la película tiene un punto pequeñito de reflexión donde entonces la música sí que merece la pena que apoye, ¿no? Es muy sutil, son estos coros, son estas voces que le representan a Javier, que como que hace una pregunta y una pregunta sin respuesta, ¿no? Que es y se queda suspendido, ¿no? Y que se resuelve únicamente al final a través de como si fuera una especie como de rollo musical muy ligero, pero está ahí. No es especialmente, o sea, al no haber insistido en toda la película, ocurre una o dos veces, o tres, me parece, ocurre tres veces. Al no insistir, al no ser pesado con esto, realmente ese proceso no se explica en la película porque tampoco lo necesita, pero está ahí. Entonces, para mí eso era importante para justificar mi trabajo y poder organizar. Justificar. Sí, o sea, que organizar mi cabeza a nivel compositivo y crear un guión musical, aunque fuera muy, muy, muy simple, pero que a mí me sirviera pues para crear raíces a partir de ahí
y crear raíces sobre todo a través del tono, porque luego las músicas son un poco distintas, hay un leitmotiv, hay un tema un poco de la relación entre Javier y Lucía, pero son temas muy sutiles. En el fondo habla de la amistad y con este punto un poco afrancesado lo utilizamos para crear esa nostalgia y ese rollo un pelín retro que te permite un poco fantasear, pero también tener ese punto de corazoncito, ¿no? Y que te llegue un poco a la médula sin pasarnos. Entonces, esos fueron un poco los pilares musicales en los que yo me agarré para poder construir el resto. ¿Hay alguna escena en particular que crees que se beneficie especialmente de tu composición? A mí me gusta mucho la de la secuencia de novios, que es una especie de, precisamente, justo antes, digamos, a Javier y Lucía, que es la novia, es lo típico, ¿no? La novia de su mejor amigo y se enrollan, ¿no? Javier y Lucía, cuando además se odiaban antes. Y entonces Lucía dice, esto va a durar muy poco. Y otro dice, como diciendo, ya, como diciendo, no tienes ni idea de lo que viene. Pues ahí aparece un montaje musical súper bonito, que además al auto ha rodado, es precioso porque es Madrid, pero parece París, porque hay lluvia, hay un rollo. Entonces ahí es cuando sugerimos irnos a película de autor francesa, pero de los años 70 o 60, ¿no? De Michel Legrand, de los paraguas de Cherbourg y un poco eso. Y es una de mis secuencias favoritas. Y luego donde creo que un poco se define más ya el color y el tono es la secuencia, voy a hacer un poco de spoiler, la secuencia final, que también es otro montaje musical, Que no se donde sabe lo que pasa, pero está ahí. efectivamente, donde tienes el off de reflexión de Javier y viene de una secuencia súper bonita, súper íntima, que tampoco quiero desvelar, que también me gustó mucho hacer en el sentido de que concibo todas, o sea, las dos, el montaje musical y lo que viene antes, que es muy minimalista y luego se abre a una cosa un poco más bonita, ¿no? Muy barroca, muy clásica en ese sentido, a nivel de escritura. Es muy sencilla, pero creo que funciona bien. Pero te digo, mi favorita es la francesada, el montaje de novio. Si ya habéis visto la película, repasadla otra vez para estar atentos a lo que acaba de decir Iván, a ver si vosotros lo pilláis, tanto eso como el tema del miedo y los tres momentos de respuesta de pregunta sin respuesta. Y si no la habéis visto, obviamente, por favor, ¿a qué esperáis? Que ya. Además, fue el número uno de lengua no inglesa en el mundo global, no ya en España. O sea, la película ha funcionado, yo no sé si es tu magia solo o No, la magia de todo el equipo, pero la película ha funcionado muy bien, ¿eh? no, la magia de todo el equipo, el guión es maravilloso, muy fresco, muy universal, pero al mismo tiempo representa muchas cosas de Madrid y un poco de cómo vivimos nosotros. Y yo creo que eso se exporta muy bien. Y luego Lauda es que hizo una película o sea, le dio el toque a una película que a lo mejor podía haber sido una película más ligera con un poco más estereotipado y se lo ha llevado a un punto de autor maravilloso, ¿no? Que demuestra la inteligencia que tiene Alauda a la hora de entender una historia y cómo canalizarla. Así que no, yo puse mi granito de arena, pero ahí está el trabajo, el trabajazo de todo el equipo. Es un montaje muy fresco, el sonido está fenomenal, la supervisión musical y las canciones que se han utilizado funcionan muy bien. En conjunto, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo, vamos, absolutamente de equipo. Antes de hacer la última pregunta, os recuerdo que os podéis suscribir, que podéis comentar, compartir, darle a me gusta o interactuar con la entrevista como mejor os convenga. Y Iván, como ya has estado aquí, ya te pregunté por las recomendaciones. Si hay alguien que quiere saber las recomendaciones culturales, pues que se vaya a la entrevista anterior y de paso, si no la ha visto, que también se entere de cómo fue el proceso creativo de las Niñas de Cristal. Así que te propongo cuatro preguntas breves sobre bandas sonoras, no en plan adivinar, sino preguntas, pero en plan de respuesta breve. Una banda sonora que te hubiera gustado componer. Mm, Carlitos Way, la hizo Brian De Palma. La Eh, peli. ¿Qué? Sí, la peli. La banda sonora es de Patrick Doyle, me parece. una película para la que te hubiera gustado la que te habría gustado que te hubieran llamado para componer la banda sonora. Mantícora. ¿De quién es la banda sonora esa? ¿Lo sabes? Pues no hay banda sonora, hay muy poquita. Mi compañero Alberto Torres creo que hizo algo, pero de música diegética.
y no hay banda sonora, pero me hubiera gustado, o sea, sobre todo el cine de Carlos Bermúdez, me hubiera gustado mucho, quizás Mántico es verdad que no necesitaba película, música, pero la anterior, la de ¿Quién te cantará? Me hubiera encantado hacer eso. ¿Sabes, te lo has imaginado alguna vez en qué sería distinta? La verdad es que no, porque, claro, lo que me fascinó es el trabajo que hizo Alberto Iglesias y el trabajo tan. Claro, dije, jolín, ¿quién ha sido? Alberto el que ha ofrecido, el que ha propuesto hacerlo una música tan de tipo Takemitsu, ¿no? Y digo, joder, me hubiera gustado poder plantearlo también en esos términos, o si se lo planteó Carlos Bermúdez, o sea, a nivel experimental, y te, oye, ¿por qué no hacemos algo realmente que se salga de lo esperado, ¿no? Y el poder tener ese punto de abstracción, pero claro, eso también es muy de Alberto, por lo tanto no lo sé si me hubieran ofrecido sin ese feedback previo que tienes de la película, pues no lo sé cómo hubiera visto la película, cómo lo hubiera entendido, pero desde luego, vamos, el resultado fue maravilloso y es una película en la que, bueno, pues si esa era la hoja de ruta que se marcó, pues desde luego ese tipo de películas vamos, me encantaría hacer, me encantaría hacer. Si solo pudieras presentar un trabajo tuyo que te definiera como compositor o que mejor mostrara tus habilidades como compositor, ¿cuál ofrecerías? Las niñas de cristal. Las niñas de cristal, que no quiere decir que los otros sean malos ni nada, o sea, quiero incidir en que digamos que te muestra mejor todo lo que puedes hacer, las niñas de cristal. Y la última, ¿hay algún instrumento que todavía no hayas utilizado o algún elemento sonoro que todavía no hayas utilizado y que en algún momento, si la película lo pide o la serie lo pide, te gustaría utilizar? Pues supongo que sí, algún instrumento así raro, sobre todo de percusión. Un flexátono, por ejemplo, que es un instrumento como muy como de juguete, pero Cristopial Tapia de Vir, por ejemplo, en la de Smile, de hecho, utiliza siempre instrumentos raros de percusión totalmente fuera, creados de la nada o a partir de un instrumento, y creo que la de Smile precisamente utiliza un tipo de flexátono muy interesante, ¿no? Pues mira, ese sería un instrumento. Y ya hemos terminado con lo de las bandas sonoras. Te hago la última pregunta, que a lo mejor es un poco pronto en tu vida y en tu carrera, pero bueno, uno tiene que ir pensando en el futuro. ¿Qué legado te gustaría dejar como compositor? Pues haber hecho disfrutar, sobre todo haber emocionado, o sea, encontrar ese punto en el que uno con la música conecta con uno mismo y conecta con la película y gracias a eso también permite conectar a ambas personas, ¿no? Lo que se llamaba el efecto Morricone, como que siempre hiciera lo que hiciera, daba en el clavo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace para que esto te llegue tan adentro, ¿no? Y John Williams también lo ha conseguido en muchísimas ocasiones. Me gustaría poder formar parte de esa rama de compositores que dicen, Jolín, nunca te han dejado indiferente con lo que han hecho, ¿no? Y han podido conectar a algo mucho más profundo dentro de, evidentemente, de lo que es contar una historia, ¿no? Diciendo, hay algo, me pasa con Beethoven, me pasa con muchos otros, o con Johann Sebastian Bach o con Debussy, que de repente tienes algo que de repente conectas con otra dimensión, ¿no? Y creo que es lo más difícil para un compositor, en el estilo en el que sea. Puedes hacer música contemporánea, totalmente anempática, digamos, o hacerlo a través de música más emocional, o lo que se entiende como música más emocional. Me gustaría muchísimo ser de poder conseguir eso, ¿no? Y que el legado, dicen, pues siempre que escucho esta música, nunca me deja indiferente, pero es muy difícil. Bueno, esta es la tercera entrevista que te hago en nuestras carreras. Las dos anteriores, yo no, a ver, no me quiero yo dar méritos que no son míos tampoco, pero también es verdad que fue con Las Estrellas y luego con Las Niñas de Cristal, y las dos han tenido una nominación al Goya. Luego, tus trabajos. Yo no digo nada, no digo que sea yo, pero como te nominen a un Goya por la banda sonora de Eres tú, yo quiero algo. No sé qué quiero, pero quiero algo. Te lo agradezco. Oye, no se ha estrenado en cine, por lo tanto no puede competir, no puede competir Vale. con ella. Pero oye, nunca se sabe, a lo mejor puede competir con un Emmy, un BAFTA, no te voy a decir que no, ya estamos en torno internacional. Bueno, vale, efectivamente, pues mira, mejor me lo pones como te nominen a un premio internacional. Yo quiero algo, no sé qué quiero, algo, un María, algo. Perfecto, pues bueno, cuando llegue el momento lo pensamos y lo acordamos. Muchísimas gracias, Iván Palomares, por aceptar de nuevo nuestra invitación y por compartir con nosotros algunos de los secretos de tu trabajo. Muchísimas gracias a ti. Como digo, siempre es un placer, así que nada, con ganas de la siguiente.